Programa de 40 minutos de tres tristes tontos. Bienvenidas y bienvenidos. Illich, ¿qué es eso? ¿Una lengua? Quería competir. Víctor. ¿Viste? La tuya es mucho más pequeña. Yo creo que mi lengua es... Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Estoy lejos. Creo que mi Oye, lengua pero es ¿esto más... era un programa de libros olvidados o lenguas olvidadas? Illich, ¿has hablado alguna otra lengua en los últimos Yo 20 la tengo más días? grande que Víctor. Pues sí. O sea, mi lengua es grandísima, me acabo de dar cuenta ahora, Pero ¿eh? y aquí estoy más lejos de la pantalla. Mm. Voy a hablar de este libro, que no se ve. Que no se ve. Se llama Bueno, Dios o el oro en las Indias. la idea es que cada uno de nosotros va a hablar de un libro olvidado y a partir de allí, pues, eh, surgirá lo que tenga que surgir. Eso sí, vamos a estar 40 minutos de reloj. ¿Quién quiere comenzar? Víctor. ¿Yo? Víctor Balcells, nominado. Venga. El que yo tengo no lo tengo a mano, lo tengo en PDF. Así que ya pondré pantallazos de él. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se llama? El centro del ciclón, de John C. Lilly. ¿Lo conocéis? Que no sé quién es. No, No. John Cerilio. John C. no. Lilly. John C. Lilly. ¿Es una novela? No, es un ensayo. Es un hombre que nació en 1915 y murió en el año 2001. Muy conocido por sus estudios de delfines y de psicodélicos. Bueno, las dos cosas. Me traen mezcal. Mezcal. Directamente traído de Oaxaca. De Oaxaca. Tengo Manzanilla. flores de Bach. Mezcal, manzanilla y flores de Bach. Muy bien. Flores de Bach. Una Ah, cosa. John C. Lilly. Sí. Vale, ya sé quién es. Sí, Conozco al autor, pero no, ese libro que mencionas no lo he leído. a ver, tiene varios libros interesantes. Uno es La mente del delfín, donde él se metió a vivir con unos delfines en una especie de mini zoo pequeño y los estudiaba a nivel psicológico y estudiaba sus mentes y tenía relaciones con ellos y creía que podía llegar a traducir su lenguaje a un lenguaje humano. Creía que tenía un lenguaje. Es solamente el delfín. Es un tipo muy extraño. Sus libros son raros. Y el centro del ciclón, The Center of the Cyclone, que no está traducido, creo, o yo no lo tengo traducido, lo tengo en PDF. Bueno, igual sí se tradujo en el pasado. Es un libro que se publicó en 1970 y 72 y habla de sus experiencias. Primero, en tanques de vacío, o sea, él se metía en tanques de vacío como flotando en el agua, aguas saladas, a oscuras, en la nada, de tal manera que su cuerpo desaparecía o se desintegraba, y entonces meditaba en estos tanques de vacío. Luego se empezó a meter en los tanques de vacío con LSD, con el que practicó bastante. Y en el libro te va explicando un poco las experiencias que tiene, medio ensayo, medio literatura de loca, porque empieza con las meditaciones en el tanque de vacío muy normales, un poco abstractas, en las que piensa en la mente como si fuera un ordenador, un programa, un ordenador que tiene programas. Es un hombre que se metía en los años 60 en los tanques de vacío cuando empezaba la informática, este tipo de cosas. Luego empieza a probar con el SD el tanque de vacío, se mete dentro del tanque de vacío y empieza a tener visiones con entidades extrañas. Que él dice que son dos entidades con las que habla. Y al parecer otra gente que toma el SD, él lo explica en el libro, también tiene este encuentro con entidades. Entidades como trascendentales que le hablan de asuntos trascendentales, no sé. Una visión como muy mística del SD. Entonces el libro es interesante porque va avanzando y a medida que vas pasando los capítulos, querría aquí destacar, mostrar los capítulos, cuáles son. A medida que va avanzando los capítulos es cada vez más loco. Hasta que al final del libro se encuentra con una serie de gurús y chamanes absolutamente delirantes con los que tiene experiencias fuera del cuerpo, tiene cosas muy, muy locas. Por ejemplo, el primer capítulo se titula Mis primeros dos viajes explorando el LSD con espacios y proyecciones. El capítulo 2, de golpe, se titula Accidente cerca de la muerte. Es un capítulo en el que habla en el que se tomó un antibiótico y que la aguja tenía una especie de detergente o no sé qué tenía, que le causó un episodio cerca de la muerte con el que vio estas entidades que luego también veía con el LSD. Entonces, es un libro de experiencial, de sus experiencias, pero está escrito de una manera que parece que estás leyendo ciencia ficción poco a poco. Luego, capítulo 3, el retorno de las dos guías, las que vio cuando estuvo la experiencia cerca de la muerte. Este retorno a las dos guías ocurre estando en el tanque de vacío con 150
miligramos de LSD, o sea, una cosa extrema. Luego, capítulo 4, siguiendo instrucciones de las entidades y yendo con el flow. Las entidades como que le enseñan, la clave de este libro que es interesante, le enseñan que con el LSD tú puedes preprogramar tu mente, es lo que dice él, ¿eh? Antes de hacer la dosis del LSD tú puedes programar la mente como me gustaría cambiar tales cosas de mi vida. Entonces te tomas la dosis, te vas al tanque de vacío y el LSD como que ayuda a operar en la mente cambios fisiológicos casi. Es lo que le explica. Que le dicen las entidades estas. Luego tiene un capítulo titulado Una guía, un tour a través del infierno, donde se encuentra con otra gente en una comunidad y todos toman drogas y tienen experiencias fuera del cuerpo y es una cosa bastante ya más delirante. Poco a poco, a partir de la segunda mitad del libro, va teniendo como hace un viaje a Chile, donde encuentra un tal Oscar Ichazo, que es una especie de chamán gurú que le pone pruebas durísimas, como de tienes que pasarte 20 horas levantando piedras por el bosque, cosas muy duras que le hacen llegar a como la esencia de la meditación más extrema y luego con drogas. Entonces es un libro muy interesante para mí porque va explicándote, lo primero que te explica ya es muy extremo para alguien normal, pero ya cuando llegas a la mitad del libro, esta es una situación como dices, esto es como ciencia ficción. De entrada por los tanques de vacío, flotando ahí, drogándose el solo en la oscuridad y luego con los grupos a los que asiste que me parecían como, bueno, entre sectas e iluminados, hay toda clase de situaciones rarísimas donde la gente tiene visiones, tiene experiencias místicas, la gente se pelea entre sí, hay un momento donde hay una pelea de boxeo con la mente, hace una especie de combate de boxeo con la mente. O sea, hay muchas situaciones que lo hacen muy literaria, pero es una crónica, no es ciencia ficción. Luego este hombre también habla en un momento dado de la prohibición del LSD, porque el libro está escrito, publicado en el 72, el LSD se prohibió a finales de los 60, entonces hay un momento en que no puede conseguir la sustancia, entonces explica un poco lo que ocurrió en Estados Unidos con la prohibición esta que fue bastante salvaje al parecer o como muy extrema porque mucha gente en Harvard y en diferentes universidades lo estaba tomando. Entonces hay un contexto, digamos, social, psicológico y luego sus aventuras, aventuras que son una puta locura, vaya, básicamente. Creo que está muy bien el libro. El centro del ciclón. El título tiene que ver con el centro del ciclón sería el punto este donde no hay tempestad, ¿no? Donde está en la calma absoluta y tiene el nirvana casi. Y alrededor está la vida con los problemas, la tempestad. Entonces es como un libro guía que uno puede leer si quiere introducirse en los psicodélicos. También si quiere delirar un poco antes de tomárselos. O sea, está muy bien el libro, es muy, muy literario. Yo no me lo tomaría muy en serio porque hay muchos momentos donde es radicalmente, no sé, no puede ser cierto lo que está diciendo. Sobre todo cuando encuentra chamanes y gente que hace levitar cosas, bueno, cosas muy extremas y que él las explica como, esto no lo sabéis, pero esto es así. El ser humano es así, la mente es así, la mente puede ir mucho más allá de donde podamos nosotros alcanzar. Es interesante. Yo lo leí justamente en un periodo en que iba a probar el LSD hace tiempo, lo leí antes, pues para informarme un poco y quedé como un poco traspuesto. Pensé, joder, como sea esto, tomar el LSD. Luego nunca llegué yo a ver ninguna entidad ni nunca una cosa tan extrema. Tampoco tomé nunca tanto como este hombre tomaba, ni hice cosas de ese estilo que este hombre tenía como rituales. Durante días y días estaban metiéndose cosas raras y haciendo cosas extrañas. Creo que es una lectura que está muy olvidada, diría. No creo que se republique esto ni que se esté leyendo ahora mismo. Entonces este libro junto con La mente del delfín, que reseñé en otro momento, son libros muy curiosos. Sobre todo también por esta cosa que mete en medio de la idea de que el cerebro es como un biocomputador. O sea, la idea de que el cerebro es un ordenador. Que claro, en esa época la informática estaba como naciendo y la idea de que podéis programar el cerebro usa mucha terminología propia de la programación para el cerebro. Claro. Pero claro, la programación en el fondo es como dual, es como ceros y unos. Es una visión incluso hoy en día un poco antigua de cómo sería un cerebro. O sea, el cerebro si fuera un ordenador sería demasiado simple, es mucho más complicado que eso. Sería si acaso un ordenador cuántico o algo así. Entonces es interesante ver cómo en su contexto, en ese momento, este autor que en el fondo era un investigador aventurero, no sé cómo definirlo. Bueno, dos preguntas, sobre todo. Dos. ¿Qué opinas del tema de... Yo no sé si la palabra psiconáutica la utiliza por primera vez él o algún contemporáneo, pero claro, ha dado mucho de sí este tema, sobre todo en poesía, ¿no? No sé qué opinas de eso. Si opinas algo, vamos. Y luego la Bueno, segunda pregunta es,
que ¿dónde ubicarías porque yo no lo he leído, pero sí que lo conozco de referencias, ¿no? Pero sí que he leído a Timothy Leary Mm. y también he leído a Henry Michaud, por decir algo. Entonces, yo entiendo que está como en el medio de esos dos. Son afines, Pero sí. ¿Ah? Son afines, sí, a ese tipo de literatura, yo creo. Claro, ¿dónde lo ubicarías tú? O sea, ¿tú crees que está más en el lado psicológico de Leary? Obviamente es norteamericano y es de la misma generación, entonces se va a parecer más a Timothy Leary que a Henry Michaud, pero yo entiendo que también tiene un lado artístico muy marcado, como puede ser Henry Michaud con sus experimentos, en donde probamos toda clase de alucinógenos. No Yo, sé, cuéntame. yo creo que es más cercano a Leary porque es mucho más cientificista y mucho más pragmático y en sus estudios, en sus libros, los que yo he leído de él, intenta hacer prólogos y prefacios donde explica los métodos que utiliza para investigaciones, como dejarlo todo muy claro. Pero luego, claro, tú lo lees y en el fondo es un lío lo que está explicando, pero tiene una intención más pragmática. Yo recuerdo a Michaud, que era una cosa mucho más lírica, poética, lo que yo he leído de Henry Michaud. Mucho más francés, por decirlo Sí. así, menos anglosajón, menos pragmático. Y lo de psiconautas me hace hecho pensar en Reddit hay un hilo muy bueno que se llama R-psiconautas, donde está la gente ahí explicando sus aventuras con estas sustancias. Y está como muy de moda, yo lo sigo bastante, está muy de moda últimamente como la gente pone como que se toma dosis de 500 miligramos, no sé, unas cosas como extremísimas y cuentan las experiencias allí que tienen. Y a veces en directo la gente pone como acabo de tomarme no sé cuánto y me ha pasado tal cosa, necesito ayuda en directo. Y los comentaristas comentan como asistencia, como si fuera una especie de doctores, como no me atrevo a ir a un médico, voy a meterme en Reddit a preguntar por favor que salvadme porque estoy teniendo un viaje loquísimo. Entonces, la literatura que hay allí dentro es para leer, como eso queda grabado, pues tú puedes volver y leerlo en el hilo de psiconautas, que son, no sé si 500.000 de personas, mucha gente está metida ahí. Es muy guay de leer. Bueno, muy guay en el sentido de delirante. Pero entonces, cuando hablabas de que está olvidado, quizá esa visión de él, de más pragmática, de los... Hablaste de Harvard y es verdad que en círculos universitarios de Estados Unidos, pues en la década de los 60 se experimentó mucho con alucinógenos, LSD y todos los demás. Quizá lo que está olvidado es ese punto de vista, pero no el punto de vista, digamos, más psiconáutico, ¿no? Entonces, Práctico. si hay un hilo de Reddit con no sé cuántos miles de personas, Sí. digamos que está sobre la mesa, pero esas personas no leen a este autor, ni a ninguno Sí. de los 60 Bueno, a o sí. ver, Te yo, pregunto, porque yo desconozco este hilo, no sé. yo casi no lo he visto mencionado. Y los libros a los que he accedido, por ejemplo, La mente del delfín, jamás lo he visto mencionado en Reddit en ningún lado, lo encontré por casualidad ese libro. Y este del Centro del Ciclón, que es como un clásico, no lo he visto casi nunca mencionado. Es una cosa mucho más práctica lo que le pone ahí la gente. A veces sí que hay hilos donde la gente pregunta por libros y puede ser que se mencione algo de este tipo, pero yo no creo que sea alguien tan referente hoy en día en absoluto. Yo diría que está bastante olvidado. Pero bueno, igual ahora hay muchos comentarios que nos dicen que estamos equivocados. Vale, vale, no, lo entiendo. Yo Diría. lo que quería era un poco ubicarlo, ¿no? Y ver también cómo está esa conversación, ¿no? Sí, yo creo que lo que yo encuentro por ahí no es mucha literatura escrita sobre esto. Más ¿Qué es un experiencia. tanque de vacío? Un sitio donde con agua salada que te metes y flotas, te cierran, estás a oscuras, entonces no tienes ni la percepción del cuerpo porque estás flotando sin tocar nada y solo es como tu mente, solo digamos que queda tu mente sola. Entonces ahí tienes ocasión de meditar. Si te metes ahí con las sustancias estas, pues el viaje es mucho más intenso, supuestamente. Pero está pensado para meterse, pues, Claro, no tocas suelo, es como si estuvieras en el espacio. sí, como un feto. Casi yo creo que la experiencia más parecida es la del feto, porque estás calentito, flotando. Sí. Ya. Joder. Es una lectura que está O muy sea, bien. me intriga la diferencia entre LSD en un tanque de vacío y LSD con gravedad. Pues no lo sé, no lo he experimentado. Bueno, O sea, pero este señor la cuenta en este libro, ¿quién habla de supongo, eso? ¿no? Sí, a ver, lo que Tiene que hablar de él él. llega a puntos muy... o sea, yo he probado Hay el que LSD. leer el libro. Tenemos que leer. Yo no he visto a los dioses con el LSD. Este hombre habla con los dioses, habla con entidades que le envían mensajes, que le dicen cómo es el mundo, cómo lo que tiene que hacer.
se cura enfermedades mentales él solo. Bueno, es una cosa muy extrema que podría ser cierto. Luego vas a Reddit y lees experiencias muy extrañas de gente que con una sola toma se le ha ido su psicosis o cosas así. Pero también lees muchas experiencias de gente que se vuelve loca. Entonces no se sabe muy bien lo que pasa ahí. Te falta teología. A Necesitas ver, más teología, Víctor, ni para tú ver. lo sabes muy bien, ni nadie lo sabe muy bien, ¿sabes? Porque si se supiera muy bien, no se utilizaría. Aunque Yo noto una escasez. sí que es cierto que se está empezando a usar, o he visto artículos científicos que se empieza a usar una microdosis como antidepresivos o está experimentándose con eso del LSD, Sí. que está volviendo en ese sentido Sí. más científico, como volviéndose a estudiar y que es más laxo ahora el estudio de este tipo de sustancia porque hay algo ahí respecto a los antidepresivos que es más potente, puede ser. Eso sí que he leído. Escotado hacia el final de su vida, sin que viniera a cuento, siempre decía que había una sustancia que era la mejor para el estudio, pero que no iba a decir cuál era. Y se había olvidado que 20 años antes lo había dicho en todas las entrevistas. Entonces, claro, porque él siempre usó heroína para trabajar, para escribir, pero también para leer. ¿En serio? Pero hacia el final de su vida, cuando le preguntaban, decía, no, nunca lo diré, nunca lo diré. Yo pensaba, pero si no solo lo has dicho hace 20 años, sino que lo has escrito en Fenomenología de las Drogas, aparece también. O sea, es una especie de secreto que se inventa hacia el final de su vida, ¿no? Que antes no era un secreto, pero él pensaba que... Bueno, igual decía eso para vender libros, a ver si alguien compraba uno de sus Para antiguos leerlo. libros o algo así. Claro. Pero él escribía Me da bastante pena. con heroína escribía. Escotado trabajó, bueno, su sustancia favorita para trabajar era la heroína. Pero eso no te Sí. deja como doblado. Bueno, las películas que yo no he probado eso, ni he visto gente. Claro, es que hubo una demonización, ¿no? Pero en la justa dosis, bueno, Escotado escribió, se le conoce por los últimos años, sobre todo porque toda la corriente política liberal cogió sus últimos libros. Pero Escotado es el gran autor de Fenomenología de las Drogas. Ese es el gran Sí, libro sí, de claro. Escotado. El gran Claro. libro de él es La historia Es- de las drogas. o sea, si tú quieres saber de liberalismo, hay muchas cosas mejores que los enemigos del comercio. Claro. Pero si tú De quieres saber hecho, de fenomenología de las drogas, quizás el mejor mundial sea Escotado. Quizás, bueno, sin quizás, o sea, yo creo que es... Y él también estaba en el momento exacto para escribirlo, porque dijo que más tarde hubiera sido imposible. O sea, él tuvo acceso a sustancias en forma pura que después ya no podías acceder a ellas en forma pura. Probó de todo. Cuando se empezó a ilegalizar, ¿eh? Probó de todo. El libro ese está prueba de todo. Está como tipificado todo. Por eso es fenomenología, porque cuenta de su propia experiencia. Probó más de 600 sustancias. 600. Sí. sí, no. Lo de Escotado es realmente. O sea, la historia de las drogas de Escotado, yo creo que es un grandísimo libro. Mm. No sé si ser tan categórico como Dimitri y decir que es el mejor, pero desde luego en una lista top lo meto seguro. En un top 3, en un top 5, en un top lo que quieras. Del tema. Porque es realmente muy, muy completo. Yo tengo una versión de anagrama resumida en bolsillo. Mucho más pequeña. Algunos Bueno, capítulos. ¿le has echado algún vistazo alguna vez? Sí, he leído algunos capítulos y está muy bien, sí. Cierto que tiene como diferentes partes, la parte de la experiencia, la parte química, un poco... Sí. Lo curioso de esto es que, o sea, Escotado se hizo famoso al final de su vida por los enemigos del comercio. O sea, es como una gran manera de conseguir lectores que a priori están en contra de las drogas, ¿no? De alguna manera. Y es como, ¿sabes? Como que la gente que lee ese libro es como, muy bien, ahora que has entrado a Escotado, vete un poco más para atrás, ¿sabes? Mira, Ve lo que Pero hizo. yo, mira lo en ese sentido, creo que Escotado ya era muy famoso por el tema de las drogas. De hecho, lo del menos. final de su vida es como una especie, o por lo menos como me lo tomé yo. Mm, Quiero decir, lo del final de su vida para mí es como esto que les pasa y en España le ha pasado a muchos hombres que en la década de los 60 y 70 pues eran comunistas, maoístas, trotskistas, no sé qué, y que ahora mismo pues son de Vox o están incluso más a la derecha de Vox.
Más. A Escotado le pasa algo, no voy a decir lo mismo que a Jiménez Los Santos o etcétera, etcétera, pero algo parecido. Sí, quizás sí. Entiendo, no lo sé, o sea, es una teoría, pero vamos, que Mm. es como algo así, es como una chochez, ¿no? ¿Verdad que Jiménez dos Bueno, Santos o era lo de que. era muy rojo, ¿no? Jiménez dos Santos. O que maduran finalmente, según ellos, ¿no? Se dan cuenta de la verdad ya al final. La verdad, Jiménez dos O Santos lo que contaba Thomas Frank, ¿no? En La conquista de lo cool, de cómo toda, o sea, de cómo eso fue algo generacional, y todo aquello que era revolucionario pasó a ser contrarrevolucionario con la entrada de la publicidad. No sé. Puede ser. Yo recuerdo que Jiménez dos Santos Bueno, tiene poesía buena, ¿no? Cuando era muy joven, Jiménez dos Santos escribía poesía y tiene algunos poemas. yo no lo he leído, pero si lo tienes, envíamelo. Lo tenía porque edité un libro con un amigo de Alberto Cardín, que era un tipo relacionado con Jiménez dos Santos, y entonces encontramos artículos, primero sobre cosas de izquierdas de Jiménez dos Santos, y luego poemas que tenía él, tipo, lo voy a buscar para el próximo día, los poemas de Jiménez dos Santos, puede estar muy bien. Por favor, lo De joven, necesitamos. muy joven, experimental. Bueno, que el programa tiene que durar 40 minutos. Sí, ¿Quién sigue? Illich, tú, yo. Dale, dale, Jorge. Le doy yo. Vale, yo voy a hablar de Viaje al Pirineo de Lérida de Camilo José Cela. ¿Se ve? Hostia, ahí está. Reeditado. Vale, me he dado cuenta de que no hemos hablado en este programa de ningún libro de viajes, o por lo menos yo no lo recuerdo, ¿vale? Que la literatura de viajes haya entrado en Tres Tristes Tontos. Así que le doy comienzo a este género. A ver, Cela tiene tres grandes libros de viajes. El más leído es Viaje al Carria, desde luego, que en donde él, digamos que no construye un personaje, sino que es él mismo que se va, ¿no? A esta región de Castilla. Luego está este que es muy, muy bonito. Tengo una edición muy bonita, segunda edición, del Miño Albidasoa, en donde ahí sí que crea un personaje que es un vagabundo, ¿vale? O sea, bueno, el subtítulo del libro es Notas de un vagabundaje, ¿vale? Y bueno, básicamente él en la España de los 50, de los tempranos 50, se lanza a caminar, y en el caso, el libro del que quería hablar, que era este, eh, lo hace por el Pirineo catalán, ¿no? Va de pueblo en pueblo, cruzando valles y puertos. Estamos hablando de la España de la posguerra, ¿no? Pero ya saliendo un poquito de la posguerra, ¿no? Es un país, evidentemente, no está boyante económicamente, está muy lejos todavía, ¿no? De todo el tardofranquismo. Y bueno, Cela, a ver, Camilo José Cela, premio Nobel de literatura, el último premio Nobel español, creo que no hace falta pues presentarlo demasiado, muy famoso sobre todo por sus novelas, pero bueno, sus libros de viajes son un poquito menos conocidos, yo no digo que esté olvidado, es ridículo decir Cela está olvidado, no, no lo está, porque puede ser que haya cosas que sí, es una conversación interesante la consideración de Cela dentro de la literatura española actual, si se le lee, si no se le lee, si se le comenta. Dimitri está haciendo toda clase de caras, lo No, cual me pero indica. Cela, No, no, claro Cela no que. está, Cela no está olvidado, está repudiado. Está olvidado y repudiado, las dos cosas. Ah, bueno, pues ahora vamos a entrar allí. Pero Primero se primero, le repudió, porque las dos cosas a la vez no puedes estar. Primero se le ya. repudió y luego se le olvidó. Ahora a nadie le, quiero decir, a nadie le importa. Es la definición de olvidado para mí es Cela. Es un tipo completamente ya que a nadie le importa. Bueno, pues entonces he acertado de lleno. Vamos al lío. Vamos al lío. Pero es discutible de todas maneras, yo creo, pero es bien interesante. El libro del Pirineo de Lérida. Viaje al Pirineo de Lérida. Han pasado 70 años más o menos desde que Cela escribió este libro, y en ese momento, claro, él era un vagabundo, o sea, una persona que caminaba de un pueblo al otro en un día, quedándose en las fondas, y a través, caminaba, quiero decir, insisto, a pie, porque si lo hacías en coche era normal, y hablaba con el de la fonda y no sé qué, y al día siguiente se iba al valle de al lado, era un vagabundo. Hoy en día es un senderista,
Este es como un... es el Corominas, el del diccionario etimológico, que también hizo lo mismo. Se fue por los Pirineos a buscar las palabras de pueblo en pueblo. Iba a pie de un pueblo a otro. Y luego hizo el diccionario ese etimológico del castellano. Claro, pero hoy en día hay gente que hace trekking, ¿vale? Y que se hace historias de Instagram pasando por los pueblos y no sé qué. En aquella época, pues claro, era una cosa totalmente diferente y no tenía nada que ver con el deporte o con la autoimagen que tenemos, que, el autobombo, ¿no? Que se dan muchas personas amantes de su culo o de sus bíceps en Instagram con sus historias cuando se van de viaje, ¿no? Y van pasando por este pueblito y por este otro sitio y aquí me comí unas gambas y aquí me comí una tortilla, ¿sabes? Y ves 900 fotos del culo de la misma mujer en diferentes paisajes, ¿no? Claro, esto es Viaje al Pirineo de Lérida, pero hace 70 años, ¿no? Sela, para mí, lo que más me gusta de Sela, lo que más me ha gustado siempre, además de la familia de Pascual Duarte, que considero un capítulo aparte como libro, yo creo que es una de las mejores novelas en español que yo he leído nunca. O sea, escritas en español me refiero, no he leído novelas escritas en otra lengua. Pero me refiero, eh, para mí ese es un libro increíble y me gustaría hablar de él en algún momento si queréis. Sí. Pero el humor, lo que quería decir, para mí Cela es el humor, tiene un humor buenísimo que puede ser súper soez si él quiere o puede ser muy exquisito. Entonces tenía dos citas preparadas para que veamos este humor. A ver, evidentemente Cela es un estilista. La clave es, si tú sobrevives a las primeras 15 páginas de este libro, o sea, si el estilo, que es muy literario, no te echa para atrás, leer esto es una gozada. Si no, o sea, si no te gusta, puedo reconocer o sea, que a lo mejor no sobrevives, ¿no? Vale, él está llegando a Pobla de Segur. ¿Te suena, Víctor? Sí, eso está cerca de en Un Lleida, por pueblo ahí, cerca de de... Lleida. Sí, es como la entrada al Pirineo, Sí, ¿vale? sí, sí. Está empezando la montaña catalana, Hasta ahí ¿no? llega el tren ahí. Ahí se acaba el tren, creo. Eso es. En Pobla de Segur se crían bien los lunáticos. La civil margarita que brota en las sombrías cañadas de la Cesera. Y el viajero, paseando por Pobla de Segur, se encuentra como en su casa. Mala señal para el prójimo. En el bar Sport, un señorito con aire de procurador de los tribunales bebe pastiz. En Can Farcesia, un joven con planta de seminarista bebe pastiz. En el bar Jairó, un caballero con pinta de viajante de comercio bebe pastiz. El viajero, que es hombre de usos antiguos y piadosos, para sí tiene que la droguería está reñida con la bodega y con la vigorosa salud que reporta la sosegada y leal y prudente frecuentación de bodegas. El viajero en Can Torrentet y en Can en Saba y en Can Comabella bebe vi en Cubellat, el aromático vino de la comarca de Tremp, que se despulla o desnuda en la boca y que es ligero y saltarín como un corzo con un alegre petardo de 1000 colores en el culo. ¿Y cuánto vi en Cubellat bebió usted? Le pregunta el posadero. Todo el que me dieron, mi amo, y aún un cuartillo más que me hicieron tragar con embudo y maniatándolo las voluntades, puede creerme. El viajero se conoce que en Cubellat a modo rompe a hablar en francés, lengua que ignora, y a dar vivas a la república, costumbre bárbara y reprobable. El viajero a veces enseña la oreja de los hábitos a contrapelo. Enseguida se ve que anduvo en malas compañías, de niño. Repórtese, caballero, o doy parte a la autoridad, le dice el posadero. En este establecimiento está prohibido hablar de política. Y cantar, también. Y traer merienda de fuera, también. Pues anda, hijo, y aquí cómo se divierte la gente. Está bien. Bueno, todo esto son los chistes de Camilo José Cela que continúan así páginas y páginas, ¿no? Ya. Su relación con el posadero, etcétera. Luego llega otro pueblo y bueno, básicamente la delicia de este libro es lo que le pasa en las fondas, o sea, en los sitios donde duerme, además de las descripciones del paisaje, ¿no? Eh,
El hostal de la golondrina queda a mano derecha según se viene. El viajero piensa que el hostal de la golondrina tiene un nombre bonito pero falso, un nombre artificial de posguerra, un nombre embalsamado. Al hostal de la golondrina la gente dice casa de la Dolores o la Dolores, más auténtica. Duloras no es nombre catalán, que sería Dolors, ni castellano, tampoco es Volapuc. Duloras es como lo dice la gente por esa latitud y a contrapelo de los puristas. Duloras es más bello que Dolors y menos dramático que Dolores. Duloras parece un nombre indio o persa, un nombre de princesa o de sacerdotisa. Duloras, la enigmática reina del Punjab. En la cala Duloras, el viajero escucha a un señor muy sabio y sosegado que diserta de historia y de poesía. El señor habla dulcemente mientras habla sonríe con muy familiaridad. Sus opiniones son mesuradas y gentiles, su voz sonora y melodiosa, su porte circunspecto y señorial. Por los pueblos de Cataluña a veces se encuentran estos raros hidalgos de civil y ponderada conciencia, de empaque tolerante y culto, un poco frío. Probablemente son los últimos griegos de Pericles. Los últimos griegos de Pericles. Bueno, y así, sí, ese es el chiste. Como decía, o sea, puede ir de lo soez totalmente a un humor Sí. pues muy cultivado, ¿no? Y bueno, así sigue. O sea, si te gusta esta prosa, este libro lo lees en un viaje de metro. Bueno, estoy exagerando, no en un viaje, en unos cuantos, pero se deja leer muy bien. Y bueno, lo quería comentar hoy, vamos, porque lo he leído hace poco, porque había leído Viaje al Carri hace mucho tiempo, y el del Miño también lo leí hace mucho tiempo, pero eso no lo he comentado hoy. Pero es muy bueno. Dimitri, a ti te gustaría mucho, sobre todo la primera parte, creo. Eh, y, y sí que considero que Camilo José Cela, yo, bueno, ahora Dimitri, quiero que me comentes por qué toda la cuestión del repudio y demás, y si quieres hablamos un poquito más del tema político, que supongo que va por ahí la cosa. Pero yo sí que creo que los libros de viajes de Cela son buenísimos y están como en una parte trasera detrás de sus novelas, básicamente, Mm. incluso yo diría de sus artículos periodísticos o de sus experimentos con diccionarios y demás. Y aquí, como has visto, he leído dos párrafos y ya ves todo, porque ese interés por por el lenguaje, por el catalán, el español, el gallego, aparece página tras página, ¿no? Entonces no sé si consideráis algo parecido o cómo lo veis. Yo tengo, O sea, ¿a ti, Víctor, no te parece que es un tipo dejado de lado, barra olvidado, que fue en su momento repudiado? A sí, ver si va a ser solo una impresión mía. no, es una impresión cierta, pero también es cierto que veo por ahí a veces, por ejemplo, mismamente Instagram, hemos mencionado Instagram, hay recortes de Cela ahí hablando de la famosa entrevista con el Serrano este. Hay referencias a que a mí me vienen, me resultan cercanas. Luego, en mi clase, tengo una señora muy anciana, de 80 y pico años, que trabajó con él como secretaria mientras hacía un diccionario de estos que tú has mencionado, no sé exactamente qué. Y esta señora me habla de la psicología de Cela, o nos contó un día en clase. Es una alumna, pero en realidad es que es una maestra. Una señora cuando interviene en clase, todo el mundo se queda callado y ella hace un discurso. Y nos contó su relación con Cela y nos habló de un hombre exquisito, extremadamente culto, elegante, simpático, muy alejado de la imagen que a lo mejor se puede dar. Entiendo yo que hay una imagen a lo mejor de alguien pues que plagiaba, no, y tengo idea que había la idea había cosas que había escrito su mujer o algo así, que él las había robado, había escuchado este tipo de cosas, pero no sé, no sé, ahí se confunde mucho lo que se dice con regularmente lo que es la realidad concreta. Pero sí tengo una idea Bueno, que parece eso repudiable. le hizo daño. Eso creo que fue con La Cruz de San Andrés, una novela que le hizo daño. Alguien lo acusó de plagio, no fue Eso. fue Marina. La esposa de él se llama Marina y una vez que él murió, o poco antes de que muriese, intentó ser escritora, sacó un libro, Todas las soledades. No sé ni por qué me acuerdo de esta información. Eh, Este título muy importante, hay que leerlo. Creo que se llamaba así y bueno, obviamente la entrevista que le hicieron fue de lo más estúpido que se podía haber hecho, porque todas las preguntas eran sobre Cela más que sobre la novela. Pobre. Y yo creo que se le hizo daño la acusación esa de plagio, que no sé cuál fue el resultado de la sentencia, pero con tal de que te acusen ya estás sentenciado, ¿no? Públicamente ya estás sentenciado.
Y creo, hablando de la televisión, que le hizo mal. Porque esos vídeos que dices de Instagram, etcétera, él empezó a ir a la televisión muy mayor y era tremendista, porque era lo que a él le gustaba, sorprender. Entonces decía que podía tragar por el culo un litro de agua o que tenía poderes con las orejas y cosas así. Entonces la gente se quedó un poco con esta imagen de, ostras, pero este tío es un premio Nobel, pero es un tonto a la vez, o un payaso, o como qué hace, ¿no? No sé, y luego como hacía siempre pareja con Umbral, y lo que más ha trascendido de Umbral es el vídeo ese con Mercedes Milá de quiero hablar de mi libro, pues creo que los dos han envejecieron muy mal, ¿no? O sea, y toda esa época que tiene que ver con el Café Gijón y el final del Café Gijón, ya Pero todo Umbral. envejeció muy mal. O sea, vino la generación posterior y ya no hablaban de ellos. Sí, Y sí. vino la que vino la de ahora y ya es que están como Yo sepultadísimos. sí que conozco gente que me habla de Umbral, que me habla de Umbral. No conozco a nadie, nadie que me haya hablado nunca, excepto ahora Jorge de Cela. Así gente que le gusta leer o le gusta escribir así. Umbral sí que Bueno, sobre todo gente de Madrid. y la señora de tu clase, ¿no? Bueno, sí, sí, Pero eran como pero maestro y es señora de alumno que 80 sabían. años, Ya. ¿Ah? que tiene 80 y Eran pico como años. maestro y alumno que se habían escogido. Así. Pero Umbral no está tan denostado en mi sociología de bar, perdón, como Cela. Cela sí que directamente, hasta en mi cabeza puede haber esa idea más nefasta. De Umbral sí que he oído, sobre todo en Madrid, mucha gente que lo aprecia joven. Mortal y Rosa, por ejemplo, se lee mucho más todavía. El libro este que escribió Claro. la familia Pascual Duarte, yo no recuerdo ningún comentario de nadie. Personal a mí, no sé. Es Pues sorprendente. Por ejemplo, igual, igual me está traicionando la parte de mi cerebro que vive en Latinoamérica. Porque yo sí que te diría que he hablado, bueno, de hecho, la semana pasada hablé con un escritor colombiano y estoy hablando ahora de Cela porque lo hablé con él. A ver, no solamente por eso, porque porque el libro este del Pirineo lo encontré hace poco y creo que Dimitri te lo había comentado ya hace en diciembre o algo así, que lo acaba de releer. Pero es que he hablado la semana pasada con un escritor de Colombia y era, oye, Camilo José Cela, hemos hablado de la familia Pascual Duarte y por eso he dicho, hostia, en el programa de Libros Olvidados voy a hablar de Cela, no voy a hablar de la familia Pascual Duarte porque me parece que no está olvidado, voy a hablar de los libros de viajes. yo creo que es más famoso fuera de España o más apreciado fuera de España que en España, porque las veces que yo he hablado de Cela, recuerdo ahora, ha sido con una mujer japonesa y con una mujer rumana. Estaban fascinadas con Cela, en Japón y en Rumanía. Pero en Claro. España nunca he hablado de Cela con la Pero gente, entonces es porque un tema sociopolítico, ¿no? sí, Parece ser. tiene que ver con las derivas que ha tomado España. Y creo con todos esos clips de los que hablaba Víctor, o sea, son cosas que se saben más dentro de. O sea, ¿qué llega a Rumanía, a Japón? Pues traducciones, ¿no? No va a llegar un Claro. clip de Cela en un programa diciendo no sé qué. Pero en España eso circuló mucho. Y eso cambió su imagen. Pero ojo porque hay una cuestión, yo sabéis que soy un asiduo de montones de libros usados en toda clase de ferias, rastros y lugares extraños. Y Camilo José Cela, tío, siempre está, Ya. donde sea, Pero por en eso cualquier ciudad. Bueno, se han deshecho de él. Cela publicó. ¿Ah? Se deshacen de él, ¿no? Si están en las librerías de viejos, porque ya no están las librerías de casas. No, no, está ahí porque la gente o sea, lo que encuentras normalmente en usados es gente que se muere y deja los libros. Ah, O sea, claro, se leyó mucho en una época sí. y quizá ya no, que eso sea la cuestión. ¿No? Que si tiene que ver con lo que estáis diciendo. O sea, he googleado la cantidad de obras de Cela. Es brutal. O sea, hablamos de unas No, 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 claro. 30 novelas, unos 10 libros de poesía, otros 10 libros de viajes y 3 de teatro. O sea, de viajes, bueno, Madrid, Sí, sí, no, no, no. Barcelona, un cuaderno del Guadarrama, judíos, moros y cristianos, primer viaje andaluz, o sea, cada vez que salía a caminar, ¿no? Cabeza. Diccionarios, Sí, tiene sí, sí. 4. Son un montón. Yo he mencionado los tres más conocidos, los tres que más han trascendido, pero que tiene muchísimos más.
Sí, 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 O sí. sea, Cela es un escritor súper prolífico. Pero la edición que tienes, Jorge, es una reimpresión, ¿no? Esta edición de Austral nuevas. O sea que. Mira, la de Viaje al Pirineo de Lérida, ¿vale? Es una edición, bueno, de bolsillo normalita de Austral, una reedición, o sea, una reedición. Pero el libro que tengo aquí del Miño Albidasoa, este sí es una joyita porque es la segunda edición. Uh, De Editorial Noguer, una Nogger. editorial de Barcelona. Sí, ya no Y existe. es la segunda edición de 1956. Pero este libro me costó 2 euros. ¿Ah? 2 euros. Sí, claro, lo compré en la calle. ¿Dónde compro yo? ¿Dónde? En la calle, la calle. Tú nunca, Me nunca refiero. compras, nunca compras Sin en techo. todo colección o Iberlibro, estas cosas, no buscas ahí. Sí, sí, puedo buscar cosas y he comprado muchas cosas en Iberlibro y en librerías, pero ya sabes tú que soy un... Yo tengo problemas de vista, menos en los montones. Bueno, Illich, ¿qué nos traes hoy para terminar? Bueno, no, y lo que decíamos antes, ahora voy con el mío, que también como era alguien de derechas y conservador, pues políticamente la generación posterior, que la mayoría de escritoras eran de izquierdas, pues un poco lo quitaron, ¿no? Del plano. Pero volverá, ¿eh? Estas cosas Sí, estas cosas pasan. viven. Volverá. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, seguramente. lo que me fascinó de lo que leíste es el adjetivo. Me había olvidado que Cela adjetivaba tanto. O sea, Sí, sí. son adjetivos e enumeraciones, sobre todo. Yo te lo Bueno, recomiendo, sobre todo el del Pirineo está muy bien, pero creo que el del Miño Albidasoa te va a encantar. no, yo de él he leído muchísimo. O sea, yo de él leí la familia de Pascual Duarte, La Colmena, Pabellón de Reposo, Sí. un montón, ¿no? Y curiosamente mi La libro favorito, Catira, un día estuvimos hablando de la Catira. mira, mi libro favorito de él es uno que no se suele mencionar mucho, pero que a mí me flipó, que era el de Mazorca para dos muertos. Mazurca para dos Me muertos. Sí. pareció flipante ese libro. Y lo leí 2 o 3 veces porque en su día me pareció muy alucinante, ¿no? Pabellón de Reposo, que es así muy Este no cortito de lo he libro, leído yo, no lo conozco. pues era curioso porque la persona es el tú, que es de los pocos libros que conozco escritos Ah, con tú, ¿no? En segunda persona. No conozco apenas libros de ese estilo. Y ese fue su segundo libro, después de La familia, de Pascual Duarte. Y a mí La familia de Pascual Duarte, cuando lo leí, no me... Pero yo creo que también lo leí muy joven. Y La colmena coincidió que era lectura de la escuela. sí. Entonces había que leerlo, ¿no? Ya. Entonces, lo disfrutas menos porque es obligado. Bueno, yo traigo este libro de Gustavo Gutiérrez, que yo creo que este sí que está muy olvidado, pero que fue muy famoso en su día. ¿Lo Dios conocéis? o el oro en las Indias, Sí. siglo XVI. Ah, coño, este es el del Opus. No, mira, este hombre es de Lima y Ay, bueno, De Lima. no es del Opus, es de De Lima. Lima. realizó su formación. No, no, no sé si era del Opus, creo que no. No, este señor es un cura. Este señor fue un cura y fue muy Vale, importante dentro de la teología de la liberación. O sea, vale, ya, ya te este conozco. libro es una especie de resumen prolegómeno a su obra magna sobre Bartolomé de las Casas. Ah, Aquí resume las ideas principales, ¿no? Y en el fondo es un libro sobre el inicio de los derechos humanos, sobre la creación de los derechos humanos, y se centra en la disputa teológica entre quienes quieren recuperar el cristianismo primitivo, que es lo que está por debajo de los derechos humanos, o quienes apuestan por el oro, ¿no? La extracción del oro. O sea, es cómo el Evangelio de San Mateo se reproduce en el Caribe y en Perú en el siglo XVI. Ah, entonces, bueno, creo que está muy olvidado también, porque ahora hay un giro con toda la gente que está en YouTube, canales como el de Santiago Armesilla, toda la gente vinculada a DENAES, que es esta fundación de la que salió Vox, un tipo en México que se llama Zunzunegui, que están como dando otra imagen de la conquista, porque lo que hacen es hablar del caso mexicano, ¿no? Entonces dan una imagen del siglo XVI basada en México.
Y claro, y la imagen que se tenía hasta ahora del siglo XVI estaba basada sobre todo en el Caribe y en Perú. A ver, las prácticas, digamos, de colonización caribeñas y peruanas no tienen nada que ver con las mexicanas. Tampoco las caribeñas tienen mucho que ver con las peruanas, aunque sean más similares, ¿no? Pero, digamos, los estilos de colonización de Colón, de Pizarro y de Cortés, pues son distintos, porque no existe una especie de colonización como en el siglo XIX, donde el rey ordene hacer algo y todos sigan las órdenes. Cortés conquista México desobedeciendo. Una pregunta. Entonces, O sea, dime. yo entiendo que Armesilla es el marxista, ¿no? Sí, es un marxista que está como Vale, recuperando ya sé quién es. de. Pero una pregunta. Es lo que hace es luchar contra la leyenda negra española. Sí, Que, básicamente. o es lo que yo entiendo. Sí, sí, y promover una especie de visión civilizadora de algún modo, ¿no? Pero sobre todo se centran en el caso mexicano, donde esa visión encaja mejor con lo que sucedió. Porque es verdad que Cortés, o sea, los aztecas no los conquistan los españoles, los aztecas los conquistan los otros pueblos que rodean a los aztecas. Cortés lleva poca gente y lo que pasa es que llega en un momento en el cual toda la zona mesoamericana está siendo brutalmente oprimida por los aztecas, que son unos salvajes absolutos. Entonces, en cuanto ven a Cortés, ven la oportunidad de recuperar lo que era suyo antes de que llegaran los aztecas. Pero claro, eso no es el caso de Haití, la República Dominicana o Cuba, y no es el caso de Perú. Entonces, hace unos años se tenía a nivel popular una visión de la llegada de cristianos, de españoles, porque eso tampoco, claro, hablar de españoles es un poco extraño en el sentido de que Nueva España es virreinato antes de que España sea reino. O sea, existió antes el virreinato de Nueva España que el reino de España. Entonces es un poco extraño todo, ¿no? Hablar de españoles. En realidad eran castellanos. Y si nos ponemos más estrictos, eran extremeños. Porque es que de la corona de Aragón no va nadie. La corona de Aragón ya tiene bastante con el Mediterráneo y todo lo que hay ahí. Y pelear contra el turco y no sé qué. Entonces, la mayor parte en realidad son castellanos y de esos castellanos extremeños, ¿no? La gran mayoría. Ah, entonces, bueno, en este libro en concreto está bien porque recoge esa frase del Evangelio de San Mateo que no se puede servir a dos señores y que hay que escoger entre Dios o Mamón. Mamón es el dios de la avaricia, el dios del dinero, el dios del oro. Y esa misma dinámica, ¿no? La dialéctica entre Dios o Mamón es la que se juega en el siglo XVI y a la larga las ideas que están detrás de la defensa de los amerindios son las ideas que fundamentan los derechos humanos. Eso tiene que pasar todavía un siglo y medio para que llegue, digamos, la Carta de los Derechos Humanos. Pero son esas ideas. Y si uno quiere entender dónde empieza esto y cuál es su relación, porque en el fondo es una pelea entre una serie de frailes que se sienten igual que en la iglesia primitiva, o sea, se sienten héroes. Ellos sienten que habiendo llegado a un nuevo lugar son los cristianos bajo el imperio romano, de modo, ¿no? O sea, cuando el cristianismo era ese credo del pueblo que sufría, del pueblo que estaba siendo oprimido por los romanos y los romanos seguían matándolos y ellos seguían muriendo por la religión. Entonces hay una serie de frailes en el siglo XVI que creen que son ellos, que dicen, hombre, es que yo ahora mismo aquí soy el equivalente a San Mateo, aquí soy el equivalente a San Lucas, ¿no? Y realmente hay que meterse en esa cabeza, que es que esta gente, bueno, lo cree de una manera brutal, o sea. ¿Y quiénes son sus grandes enemigos? Los que les están impidiendo llevar a cabo, digamos, la obra cristiana, misericordiosa, de salvación de almas, que son los encomenderos. Pero es Exacto, eso es lo que iba a decir, la encomienda. los encomenderos y los conquistadores y los soldados. Es un debate entre soldados
y misioneros, ¿no? Pero claro, cuando se habla siempre de Bartolomé, y obviamente es la figura fundamental, pero me gusta mucho de este libro que resalta a Pedro de Córdoba, del que no se habla demasiado, que realmente el padre de los derechos humanos es él. Bueno, Y del Antonio que de no se Montesinos. habla nada. Porque No si se habla nada. Capitán se la está olvidado, Pedro de Córdoba, ya me dirás tú quién Pedro de conoce ese Córdoba, nombre. bueno, pero es normal que no se hable nada porque es una especie de Sócrates. O sea, en el sentido de que Pedro de Córdoba no dejó nada escrito, pero el discurso que lee Fray Antonio de Montesinos, y que es el discurso que le cambia la vida a Bartolomé de algún modo, que cuando Bartolomé lo lee dice, claro, claro, es que este hombre tiene razón. O sea, el primer defensor de los indios no es Bartolomé de las Casas. El primer defensor de los indios es Pedro de Córdoba. Pedro de Córdoba, junto con su gente, elabora un discurso que se lee 20 años después de haber llegado, en 1511, 12, 19 años después, y escogen que lo lea Antonio de Montesinos. Por esto Montesinos es más conocido, pero el discurso no es de Montesinos, es de toda la congregación y el responsable de esa congregación es Pedro de Córdoba. Y luego cuando llega Bartolomé de las Casas, entra a la congregación de Pedro de Córdoba y cuando Bartolomé de las Casas se va a España a explicar en España qué es lo que está pasando en América, qué es lo que va a producir que se prohíba la esclavitud con las leyes de Burgos, que se vuelva a prohibir la esclavitud con las leyes nuevas, o sea, todas los diferentes prohibiciones de la esclavitud que se suceden, porque la monarquía se pone del lado de los frailes, en ocasiones también de los conquistadores, va a ir oscilando, pero sobre todo al principio se pone del lado Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero es Pedro de Córdoba quien lo envía. Y lo envía con carta de recomendación. O sea, Bartolomé puede hablar con el rey porque Pedro de Córdoba lo dice. Está muy olvidado el pobre hombre y porque no dejó nada escrito él. O sea, todo el mundo habla de él, por eso lo comparo con Sócrates, ¿no? Pero él no escribió nada. Y bueno, ya te digo, es un libro que escrito desde... Sí, puede haber un cierto... Es un odio que yo nunca he entendido muy bien porque... O sea, hay una cosa muy extraña en este libro que es como si él ocupase, o sea, como si él se viera como descendiente de los amerindios o de los indígenas, a este chico Gustavo Gutiérrez. Pero claro, lo que tú has dicho es cura. O sea, quiero decir, si tú eres cura, si tú eres cristiano, tú no puedes verte como descendiente de los amerindios o como, ¿sabes? O Bueno, sea, claro que precisamente sí. porque se... ¿Eh? ¿Cómo que no? Vamos a ver, las identidades son una mezcla siempre. Bueno, a ver, evidentemente tú El, puedes el ser... error es lo que he dicho yo, que dije que era de Opus y resulta que es de Teólogo de la Liberación. Claro, a ver, tú puedes ser Eso sí que ya es transideológico. una confusión grande. Claro, a ver, pero quiero decir que no puedes hacer un libro en el que digas todo lo que vino de España es malo siendo cristiano. Ya. Porque, perdón, o sea, es que no sé, no creo que haga falta explicar mucho esto, ¿no? Es como si yo digo, todo lo que vino del Imperio Romano es malo. Y me dicen, ya, la ley incluida, el Ya, español bueno, incluido, porque del pero Imperio yo creo que Romano vino el y latín y te dio el creo español. que O sea, ahí, creo que ahí llegamos al tema que nos gusta mucho de la formación de las mitologías nacionales, que lo claro, hemos tratado muchas veces. Viva España. claro, En 1953 o 54, si no recuerdo mal, me dijo el otro día un señor, en Madrid se levantaron las estatuas de los reyes visigodos, porque claro, Franco y no sé qué, ellos querían descender de los godos, sí, pero sí, sí. resulta que entre los godos y Franco hay 800 años de musulmanes, pero Bueno, esos los borramos, esos no estaban. pero ¿Sabes? pero Claro, eso pasa pero mucho, esto ¿eh? no es España, ni es Perú, ni es tal, esto pasa en todo el mundo. La construcción de las mitologías Sí, nacionales es elegir lo que me viene bien y barrer bajo la alfombra lo que no me convence del todo. sí, 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 sí. Y da igual Bueno, que sean 500 años, que 1000, que el cristianismo o lo que tú quieras. Lo que no me convenga, yo me lo quito de encima y ya está, ¿sabes? pues os quería leer algunas partes porque
sobre todo del periodo previo a Bartolomé, ¿no? El periodo en el que los textos que convencen a Bartolomé o que forman a Bartolomé, que son los que escribe en grupo. Esto también es muy importante, la autoría es colectiva. Aunque hoy se lea, si tú compras el libro, pone Antonio de Montesinos, porque Antonio de Montesinos era el que daba el sermón, los sermones, ¿no? Pero la autoría de los sermones era colectiva y esto lo remarcaba mucho, como hemos estado trabajando en esto 3 meses y estamos todos de acuerdo con cada una de las palabras. ¿No? La va a leer este señor, pero esto es de todos, ¿no? Y está muy bien porque lo Documento que hacen es... asambleario. Claro, claro. Sí, sí, es una autoría asamblearia que yo creo que debe ser de las primeras de la historia también, ¿eh? O sea, no conozco un texto anterior al siglo XVI que sea de autoría asamblearia. Ojo, porque pronto hablaré en este programa del libro El amanecer de todo, que además habéis leído los dos. Sí. Y ahí vamos a hablar del origen de las asambleas. Claro. Estoy ya amenazando. Amenaza. Pues, Deseas hablar de ese libro. sí. Pues bueno, hay un momento. Esto sí que es ya Bartolomé, que se mete con Juan Mayor, un teólogo escocés que, bueno, decía bueno, que había que tratar a los indios como había que tratarlos. Si la letra les entraba por la esclavitud, pues por la esclavitud, y si no, pues vamos, se justificaba la guerra, ¿no? Y entonces él le decía, supongamos el caso de que los húngaros o los bohemios atacasen a su pueblo. Pueblos estos cuya lengua él ignoraba. Y supongamos que tales pueblos se movían exclusivamente por el bien de aquel, pero apenas entran en su país, lo privan de su dignidad y a él personalmente, si fuera rey, le arrebatan su reino, sembrando por doquier el alboroto y levantando las provincias con bélico tumulto. En este supuesto, ¿acaso Juan Mayor recibiría un tal bien con gusto y alegría y pagaría de grado los gastos ocasionados por los servicios que se le prestaban, incluso si hubiera pasado ya el tiempo necesario para que todos pudieran hablar y entenderse entre sí? Es verdad que este libro remarca mucho un gesto que también es nuevo, por eso me gusta este libro, porque es como el inicio de los derechos humanos, esta cuestión asamblearia, y también este gesto que es lo que define a Bartolomé. Intentar colocarse en la perspectiva indígena, continuamente. Que lo hace Bartolomé y lo hace también Guamampoma, que ya hablé aquí de él, hacia el final de su vida. Sí. Cuando Guamampoma se hace pasar por pobre, y lo dice en su libro, y dice, me hice pasar por pobre a propósito, porque es la única manera de saber qué pasa en el mundo. O sea, cuando uno es rico, uno pasa la vida sin entender nada, porque está rodeado de farsa. Gente que se le acerca por interés, gente que no. Entonces, para uno vivir la vida realmente, tiene que ser pobre. Y fijaos que Guamampoma no es una cuestión de virtud, lo de ser pobre. Lo que él dice es, no, no, es que yo quiero vivir la vida de verdad. Y si yo muestro mis riquezas, porque él tenía ciertas riquezas por ser descendiente de noble, me rodearán farsantes, aduladores. Me rodeará gente que no está conmigo por quien yo soy, sino por lo que yo represento, lo que les puedo dar. Entonces, hacia el final de su vida decide vestirse de pobre, vagabundear por Perú, etcétera, ¿no? Para escuchar. Bueno, y también se pregunta en un momento dado, ¿quién se hubiera salvado de nuestros antiguos padres, ni hubiera de nosotros vivo hombre, si antes que le predicaran la fe, hubieran sido por la idolatría y otros pecados hechos en su infidelidad punidos? Claro, lo que Bartolomé dice es, pero si estamos castigándolos, o sea, si nos hubieran castigado a nosotros en el siglo V o VI, los visigodos, cuando llegan, pues no seríamos cristianos hoy en día. Si queremos que esta gente salve su alma y sea cristiana, tenemos que dejar de castigarlos, ¿no? Bueno, luego trata en otros capítulos de textos anti-lascasianos, el parecer de Yukai, trata sobre esta cuestión que o sea, cómo se conceptualiza que para llegar a Dios hay que extraer oro de las minas, ¿no? Se ideologiza el oro como mediador del evangelio, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, como está la cosa del turco y del Lepanto, se dice, pero ¿cómo no vamos a extraer oro con la guerra que hay montada contra Turquía? Esto es una cosa que nos ha dado Dios,
pero vamos a ver si es sencillo. ¿Por qué en el mismo año que acabamos con los moros en Granada descubrimos estas tierras? Porque Dios quiere que usemos estas tierras para extraer las riquezas, para acabar con los moros en Turquía. Pero si es que es sencillísimo el razonamiento, hombre, ¿cómo no va a ser así? Y entonces, todo este razonamiento providencial, ¿no? Es que esta coincidencia de acabar con los moros en 1492 y descubrir esto en 1492 no puede tener otro significado eh, que este, ¿no? Que es, bueno, tenemos que quitar de aquí todo y mandarlo a pelear contra los turcos. Y, Lich, y dime. te corto. Es que leí un ensayo el otro día de que los grandes imperios no sabían nunca qué hacer con la victoria. Y daba ejemplos. Hablaba de la victoria norteamericana en la Guerra Fría y hablaba del Imperio Español, precisamente cuando llega a América después de derrotar al último, pues, de los ahí en Granada. Y Claro. decía que el problema es que no saben qué hacer con la victoria. O sea, que lo que le pasó al Imperio Español en América le está pasando a Estados Unidos ahora mismo. No sé qué opinas. Bueno, sobre Estados Unidos está perdiendo el Lo dejamos. imperio, pero lo vemos nosotros. O sea, en Estados Unidos Trump es consecuencia de, de esa de esa percepción de que ya no somos lo que éramos. Por eso el lema es Make America Great Again. Y lo vuelve a hacer. O sea, quiero decir, Pero, funciona pero tan, funciona tan bien el lema que lo puedes repetir 8 años después, como diciendo, te hemos dado 4 años, no lo has conseguido, pero en los siguientes 4 sí lo vas a conseguir. claro, pero la percepción no es solo dentro de Estados Unidos, es fuera también, quiero decir. A Estados ver, Unidos no pinta nada. Estados Unidos sabe que su tiempo ha pasado. O sea, no es que no Por pinte nada, eso- claro que pinta, pero pinta mucho menos que durante la Guerra Fría. Está Sí, Es caliente. pero decir, cuidado. Yo aquí también, Jorge, o sea, bueno, quería cerrar esto con un solo sí, sí, comentario. cerramos, no nos vayamos por ahí, perdón. No, claro, Perdón. que es cuando se pregunta, creo que es González de Toledo, el que escribe el parecer de Yucay, para contestar a las casas, y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que Dios les haya dado oro a esta gente y no a nosotros? O sea, ¿por qué hay más oro aquí que en la cristiandad? Y piensa un poco y llega a la respuesta, a la única que se podía dar, que claro, dices tú, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Es que es verdad. Dice, ya está, Dios actúa como un padre con dos hijas, una guapa y una fea. La guapa la casas sin dote, no necesitas el oro, porque ya es guapa y es grácil y tal. La fea, que no entiende a Dios, que no sabe hablar, que no tiene libros, que es tonta, le das mucho oro, porque es la única manera de casarla. Si no estuviera aquí el oro, nosotros no tendríamos interés en que fueran cristianos. Por eso tienen ellos el oro. No, es maravilloso. O sea, Argumento. la vuelta que da, tú te quedas, joder, claro, hombre, claro, por supuesto, claro, la fea y la fea y la guapa, sin ninguna duda. Es brutal, tío. Brutal. Bueno, me encanta. Bueno, y Está no muy sé, lo bien. de Estados Unidos, pues es que como... Ah, lo que quiero decir es una cosa, que lo de los imperios, que sí, que los imperios pasan, está claro que pasan, pero yo creo que tendemos, y esto es creo que es una herencia de Foucault, que es el más citado del siglo XX, tendemos a fijarnos demasiado en los cambios y demasiado poco en las continuaciones. Como, Continúa. aquí apareció esto, y esto cambió, y esto cambió. Bueno, Francia es un país poderoso porque fue imperio. España es un país con cierto poder porque fue imperio. Menos que Francia porque fue imperio antes. Inglaterra es un país poderoso porque fue imperio. Más que Francia porque fue imperio después. Y Estados Unidos, aunque pierda su posición imperial, o ya la haya perdido, por siglos, probablemente seguirá siendo un país Tardará. muy poderoso. Como Roma. No es que Estoy pases de, del primero al último, o sea, estoy de acuerdo, Como estoy de Roma. acuerdo. Lo que quiero decir es que no es lo mismo lo que pasaba durante la Guerra Fría que ahora. No. claro que no. A eso me refiero. Pero bueno, que eso es una perogrullada, vamos, que es evidente. Despedimos, compañeros, porque ya han pasado 40 minutos, Justo supongo. 1 hora. Hemos hecho un programa super nocturno. ¿Ah? Illich está en pijama, yo también. Víctor ha muerto ya, ha vuelto. No sabemos qué le ha pasado.
Sí. Nada, nos veremos próximamente. Un saludo y un abrazo. Viva el Perú. Buena Que nit. viva.